¿Qué es un VPN? ¿Por qué preguntas eso, papá? Porque me salió en internet. ¿Qué es eso, vale? Una enfermedad venérea. No me digas tú que tienes eso. Para los más ignorantes, llega Dos Punto Pueblo con Luis Carlos Díaz. Bueno, la ventaja de que sea lunes y me piden dar aliento y dije, bueno, yo sí me cepillé, al menos. Pero no es respiración boca a boca. Dejen de besarse, Manuel y Luis Carlos, se los agradezco. Es imposible que nos estemos besando porque ninguno de los dos nos gustan los hombres y además estábamos los dos hablando. Tendríamos que ser como unos ventrílocuos sexual. ¿Lo dije bien? Sí, y no podíamos nada contigo porque tenías visita, así que... Oye, sí, mira, José Rafael está desde Miami. Tú sabes que te volviste loca de amor. Se te veían los ojitos. José, ¿qué dije yo? De Miami. Ah, bueno. Lo dije, se volvió loquita de amor. Entraron para acá a la cabina y la dejaron loquita, vale, de amor. Qué necios son, de verdad. Qué necios son. ¿Sabes que mi vida, mi amor, Fui testigo y lo Luis puedo Carlos certificar, abandonado. Ni lo saludaron. Nada. Mi amor, Pero está bien, eso es lindísimo. Además me estaba contando que a un muchacho de 20 años le dieron un pelotazo del pecho y le dio un paro cardíaco. ¿Murió? No, no ha muerto. Oye, vale. Vale, pero ¿cómo le...? Por un pelotazo. Esa era mi voz de... ¿Cuántos años tenía? Ah, chico, pero yo pensando que estaba hablando de bromas románticas. Esta pareja está... pero ese amor se está acabando ya. Sí. Ahora cambio la opinión. Imagínate, llegan a saludar y se empiezan a hablar de un paro cardíaco. y Pero esto es un jugador de béisbol profesional venezolano. No, un muchachito, pero no... De una liga menor. No pude preguntar esa información ya la vamos a buscar con detalle. Sí, vale, Luis Carlos, qué horror. bienvenido. Gracias. Hablemos de pelotazos en el pecho. Ajá, Ok. hablemos de qué vamos a hablar el día de hoy. Resulta que este fin de semana se estuvo discutiendo en materia de telecomunicaciones, uno de los temas más importantes y que además no se ha superado en la discusión venezolana porque sigue generando problemas es las concesiones de la explotación de esto que llaman espectro radioeléctrico. ¿Qué significa? Que estamos en el aire, tienes todas estas ondas electromagnéticas y la manera de administrarlas depende del país, pero en el caso venezolano, igual que otros de América Latina, es que el Estado es el que ejerce soberanía sobre ese espacio que es muy limitado, que digamos es un bien escaso. ¿Has contado cuántas son las posibilidades? Porque yo lo decía en la entrada anterior, en la hora anterior, decía hay un límite de emisoras que caben en la banda, o sea, Sí. por FM y en AM, pero no sé cuántas son. Tendríamos que ponernos a contarlas, yo no lo sé. No, sí, y lo tienes, y además en la medida en la que se haga más eficiente, por ejemplo, cuando se pasa radio digital, que puedes meter 4 o 6 señales por cada una de las señales que hoy conocemos, pues puedes multiplicar el espacio. Es decir, va a llegar un momento en el que la discusión no va a ser sobre la escasez, pero mientras sea escasa, la administración está en manos del Estado. Bueno, en digital pueden ser infinitas. Sí, absolutamente. De hecho, tú te metes en iTunes y tienes 200.000 Claro, radios. pero ahí estás hablando de las digitales a través de computadoras. Cuando hablamos de digitales a través del espectro radioeléctrico, es decir, a través del aire, es donde se puede multiplicar por 4 o por 6 dependiendo de la calidad. No, pero es un buen número, multiplicar por 4 o 6 cambia las cosas muchísimo. Ahora, ¿dónde está entrampada la discusión venezolana? Que las concesiones se administran desde el Estado y la administración del Estado ya no responde a un organismo autónomo, un ente autónomo, sino que responde más bien a decisiones que se van tomando en el plano político. Ya se ha dicho antes, por ejemplo, con el canal RCTV que no se renovó la concesión y además no fue una decisión de un organismo y tal, sino del presidente de la República. Ahora, ya que mencionas el caso de RCTV, en el caso de RCTV fue por decirlo, una muerte anunciada. O sea, se dijo un tiempo antes y la gente lo sabía, lo supo digerir, la gente incluso esperaba que esa decisión pues no se llevara a cabo. Pero en este caso de las emisoras que cierran este viernes, no hubo o no sabemos si hubo una conversación previa con los dueños, con quienes gerencian estas emisoras. ¿Sabes algo al respecto? Porque nos tomó por sorpresa. Lo que quería apuntar en este caso es que Venezuela tiene muchísimas materias pendientes, porque se ve como, el fallo está de parte de ustedes, es decir, son los que no han renovado o se les venció, hay pobrecitos. En realidad, cuando se trabaja en telecomunicaciones y en materia de libertad de expresión, lo que tiene que privar es tratar de mantener, de sostener las operaciones de las plantas, porque detrás de ella hay una inversión importante, porque hay puestos de trabajo y porque además, si se trata de libertad de expresión, aunque haya opiniones incómodas, tienes que saber gestionarlas, tienes
hay que saber Eso es trabajar con normal. ella. O sea, es lo que debería ser normal. Además, Venezuela tiene dos problemas extras. Uno, que hay concesiones que se adjudicaron a personas naturales. Sí. Muchas, la mayoría. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente se muere o, bueno, pues deja de explotarla y esa concesión no pasa a otras personas, no pasa a la organización, no pasa a la figura jurídica, no pasa a los hijos y entonces se van perdiendo las emisoras. Claro. Eso hay que regularizarlo. Y la otra es que hay muchísimas emisoras que ni siquiera tienen la posibilidad de estar en regla porque siempre les falta o hacen que les falta un papel, una carpeta, llevar, traer. Entonces eso deja a muchas emisoras en vulnerabilidad y ahí se entiende, por ejemplo, que en el interior del país hay emisoras que decidieron sencillamente convertirse en musicales. Es decir, se domesticaron porque no pueden hacer nada más, no por un asunto de competencia de valentías, sino porque están en un momento muy, muy vulnerable. Claro. Eso hace que la guillotina, la cuchilla sea muy delicada, que la gente siente que se la está jugando Oye, pero constantemente. a mí me preocupa, Luis Carlos, porque eso podría llevarnos a un reggaetón constante en las emisoras. Sí, que es Porque peor si que la pura autocensura. música- claro. Una música ¿Qué? llanera Pero- constante. Pero por supuesto, pero por supuesto. Es Pero, peor que la pero el autocensura. reggaetón me aterra, o el trap. Y mete una emisora 24 horas de trap. O sea, el país se nos fue, hermano, se nos fue el país, hermano. Secuestro FM. Yo creo que Luis Carlos, por como reaccionó, nunca ha escuchado trap. Claro que sí. Oye, me Luis Carlos es extraña. fan del trap. Además, Es posible, es es lo que lo posible. convierte en una máquina sexual. Es posible que el tipo culto, preparado, de buena lectura, un tipo dedicado al estudio, pero en la cama trap. No, antes de Bad salir Bunny. a dar una conferencia importantísima en cualquier parte del país, trap, el En la audífono. bicicleta. Bad Bunny es mi pastor y nada me falta. Mire, entonces ahí vuelvo a apuntar. La idea es sostener operaciones, que se mantengan las operaciones porque la inversión es muy grande. Decirle a la gente, invierte en esto para que puedas explotar nada más 3 años, 5 años, 10 años, es muy poco para lo que cuesta. Entonces lo que ocurrió la semana pasada es terrible, pero no es lo único. Es decir, van ya unas 40 emisoras cerradas en lo que va de año. año, sí. Es decir, son más que las cerradas en el año 2009. Que generaron cuando- una bulla Claro, gigantesca. que fue un ruido muy, muy, muy Se grande. creó toda una organización incluso de Somos Radio. Somos Radio. Tal cual, así que es un momento delicado, pero que hay que saber comprender que el problema no es si la gente le falta o no un papel, o esto que están haciendo en WhatsApp, que es mandar audios y que por este audio es que toman la medida, como si fuese acción y reacción, sino que tiene Pero que eso ver Buscando con... un culpable. Mira, eso pasó con Chatén TV en su momento. Recuerdo claramente el titulares de prensa. Este fue el programa que terminó. No, o sea, las ¿Y amenazas. cuál había sido? Uno donde nosotros explicábamos las pruebas por las que supuestamente mostraron en cadena las pruebas de un supuesto cierto. golpe. El gobierno mostró, aquí están las pruebas, no sé qué, pero las pruebas obviamente eran como mostradas como con unas cartulinas. Y entonces los chistes iban con sentido de eso. Y la gente mostraba eso como el supuesto programa que había rebasado. Muy falta de respeto, me parece. Bueno, obviamente lo fue una falta. Luis Chatén Claro. siempre asqueroso con su escualidismo y su apatridismo, que no sé si existe esa palabra, pero Luis Chatén, por favor. Recuerden, hay que rechazar contundentemente, porque hoy día si no se rechazan contundentemente parece que la gente Bueno, no entonces, se lo nada, toma en pero serio. entonces el programa hablaba de eso y decían que ese había sido el programa y no, había 1000 advertencias, amenazas con respecto al programa. Nunca es un programa o una frase la que... Y al final pasan dos cosas. Primero, discrecionalidad y segundo, el tema de costos. En la medida que no haya costos, porque no hay opinión pública o no hay movilización o no hay protesta, en la medida que no haya un costo por esas acciones, va a ser más fácil tomarla. Es la misma decisión de, bueno, atrévanse a meter preso a un alcalde, a ver si pueden. Bueno, resulta que van muchos y entonces ya el costo disminuye. Es más o menos esa misma discusión. ¿Qué pasa? Que hay también gente militante de gobierno que lo que está tratando de discutir es si los contenidos de las emisoras invitan o no, dicen o no, si excluyen o no, por ejemplo, el tema de la gaita o el tema no sé qué. Y no es esa tampoco la discusión. No es un asunto de contenidos, porque justo sobre contenidos va a discutir mucho este país a partir de la ley contra el odio, que también tiene que ver con materia de telecomunicaciones, también afecta la discusión y que solamente quería apuntar algo en 2 Punto Pueblo. Estas discusiones se están dando en otros países, pero se están dando en serio. ¿A qué me refiero con eso? Hay parlamentos donde se discute, donde hay muchas personas y muchas posturas, hay técnicos, hay gente calificada, llevando a la mesa la discusión, porque el discurso de odio, los delitos de odio son reales, existen. El mundo tiene que atenderlos. Esto tiene que ver con cómo persigues, cómo humillas a un colectivo. Discriminas, Sí, claro. cómo discriminas, cómo vas contra las mujeres. Claro, contra- y los permisos que hay para tú expresarte, hasta dónde puede llegar bueno, lo que tú piensas
piensas y poder decirlo si a ti te desagrada algo, pero entonces si tú expresas eso que te desagrada, estás de repente haciendo sentir mal a un grupo de personas. Claro. ¿Hasta dónde puede llegar esos límites? De hecho, recomiendo que escuchen el podcast de Iván Mata, nuestro compañero, bueno, ex compañero aquí en La Mega, en Unión Radio. Se llama Magnificipod, y el capítulo anterior, no el de este fin de semana, el de la semana pasada, habla justamente de eso. Es un tema muy interesante porque hay países donde hay permisos para decir ciertas cosas, ¿verdad?, que en otros no hay. Por ejemplo, en Alemania es imposible hablar o decir que tú eres nazi. Es una pena decir eso. O sea, vas preso. Claro, Ahora- tiene que haber una responsabilidad dentro de la libertad de expresión. Claro, pero el problema es que no puede ser absoluto todo, en el sentido de no puedes decir algo que le moleste a alguien, porque ese alguien quién es y hasta dónde puede llegar. Al final nadie va a decir nada y punto. Entonces por eso tiene que regularse, tiene que haber una discusión. Y es compleja. Para sobre todo que sea excepcional, Claro, pero en que no este sea la caso, norma. en la constituyente habría o sea, personas que todas piensan igual discutiendo Ese es el rollo. sobre el odio. Entonces, ¿qué es el odio para ellos? O sea, hablar mal del gobierno o hacer una crítica hacia el gobierno, eso va a estar penado por esa ley. Tal cual. Ese es uno de los grandes riesgos que se corre, porque nuevamente la Vamos a discrecionalidad hablar de Juego de del que Tronos. pone la ley. Ya me volví loco. Vamos a hablar vale. de las nalgas de Jon Snow. Sí, vamos a please. hablar. ¿Tú también eres fanático de Juego de Tronos? Pero muchísimo. Ayer lo pude ver vale, además en pero- el cine y fui, vamos, ¿En el cine? feliz. Sí, ayer le hicieron una Señora. función especial. Una Oye, sí, función ¿y le viste las especial nalgas de- a Jon Snow en cine? O sea, pero del tamaño del estadio Oye, pero universitario. ese muchacho está flaco, Luis Carlos, se le ven las costillas. Ya le van a dar de comer. En verdad no está tan bueno. No, ya comió, ya vi que comió. Perdónenme, fanáticos, pero no está tan bueno como ustedes. O sea, sí está bueno, pero no es increíble. Claro, es que eso pasa con la gente famosa de esos niveles. Vamos hasta, ¿cómo se llama? Owen Wilson, el actor, ¿no? Se llama Ajá. así. Con esa nariz de No, caballete, feo. ¿ah? Feo, pero hay un montón de mujeres que se vuelven locas y que me parece sexy esa nariz rara, porque es famosísimo. Pero guapo no es, los billetes. Eso es lo que hacen los reales. Mire, entonces dos recomendaciones. ¿Cuándo empieza a discutirse esa ley del odio Yo ante, quería hablar contra de el Juego de odio? Tronos. Cuando les dé la gana. ¿Cuál es el problema? Que se está tomando la ley alemana como si fuese un antecedente y resulta que ni siquiera Alemania ha terminado las discusiones. La ley tiene tiempo, vamos, en el tapete, se aprueba en junio una figura, pero no ha llegado todavía a ser concreta, no se ha ejecutado. Lo que plantea Alemania es que Twitter y Facebook bloqueen contenidos que apoyen a partidos neonazis. Y la decisión de Twitter y Facebook es decir, bueno, yo te lo bloqueo, pero dentro de Alemania. ¿Por qué? Porque en el resto del mundo yo no tengo por qué legislar por el resto de los países. Entonces es una materia complicada. Dos recomendaciones entonces, porque las de hace 2 semanas funcionaron muy bien. Series de televisión, hay Yes. que ponerse al día con Black Mirror. Ajá, Ok, me dijeron no la he que era visto. muy buena. Es una gran serie hecha por un británico llamado Charlie Brooker, que además es un tipo súper crítico. Y lo que hace con Black Mirror es explorar cómo la tecnología puede llevarnos a unas distopías complicadas. Es decir, mundos donde la tecnología, lejos de facilitar las cosas, pues puede complicarlas más. Entonces, esto de explorar esas rutas y ver qué pasaría si la gente tiene un grabador en el ojo que puede ver todo lo que ocurre durante el día. ¿Qué pasaría si hacemos un reality show de esta manera? ¿Qué pasaría si alguien amenaza al primer ministro con hacer algo? O sea, ese tipo de cosas sobre opinión pública y uso de tecnología es maravilloso. Buenísimo. Se aprobó ya la cuarta, o sea, ya está en marcha la cuarta temporada que viene en Netflix, pero las 3 primeras las pueden conseguir en muchísimas rutas que ya conocemos. Segunda recomendación, un videojuego. Ok. Gustó mucho el anterior, el de This War of Mine. Esta vez traigo uno que se llama Papers, Please. Papeles, por favor. Oye, Lo desarrolló Una fiesta rave. Peligro. les va a gustar, Atención. les va a gustar porque lo desarrolla un joven llamado Lucas Pope y él lo que ocurrió fue que se quedó sin pasaporte en Alemania y tuvo que resolver el papeleo. Este juego, Papers, Please, es un juego donde tú eres un agente de migración de un país comunista llamado Arstotzka y tienes que prohibir la entrada al país de gente irregular. En Artotzka. Sí, ¿qué es lo divertido Quieren de vivir esto? Artosca. No solamente ¿Qué te vas pasa a en sentir. Artotzka? Es una dictadura comunista. No solamente te vas a sentir con cosas muy similares, sino que cada día hay reglas nuevas. O sea, ahora te piden un papel, un permiso de trabajo, la sí. fecha de no Pero sé es una qué. maravilla de juego. Es una maravilla. ¿Y ya muy- tú lo has jugado? Muchísimo. Nivel 1000 ya. Y que ya, yo sabía que esto, yo sé cómo reaccionar a esto, yo sé Voy reaccionar con a esto. ventaja, voy Quiero con jugar. ventaja. Lo pueden descargar porque además hay gratis? muchos sitios. No es gratis, pero puedes conseguirlo gratis. Ah, ok. Y además es muy ligero. Lo consigues para cualquier plataforma, Windows, Mac, lo que tú quieras. Artotzka. Papers, Please. Artotzka es el país, perdón. Me quedé pegado. Glory to Arstotzka. ¿Qué
Ibar Tosca. Bueno, para Arroba Tosca todo. Luis Carlos en Twitter, un most en Twitter y arroba Periodismo de Paz en Instagram. Ahí lo pueden contactar, ahí lo pueden seguir, leerlo y estar en contacto con él. Gracias, Luis Carlos. Un abrazo, arroba Luis Carlos. Y bueno, además lo pueden escuchar con este señor, ¿cómo es que se llama él? Ay, wow. Oye, el cambio más drástico que existe en la radio venezolana, la seriedad, la pausa de César Miguel Rondón. Bueno, y para variar, los Beatles. Oh. Y después esa risa enloquecida, Me divertidísima. encanta. 8:21, vamos a escuchar algo de música. Esto es Everything Now de Arcade Fire. Suena acá en la Mega, donde sea.